Queridos coterráneos, bueno, bienvenidos al podcast de la Venezuela que nos merecemos, donde nos vamos a permitir identificar aspectos de nuestra realidad cívica, pero siempre con la intención de proponer ideas y algunos lineamientos para el país que todos deseamos. Los invito a soñar en la Venezuela que nos merecemos. Bueno, bienvenidos a nuestro episodio de hoy de La Venezuela que nos merecemos. Hoy con un invitado de lujo, Roberto Jun, o el Chino Jun, conocido por todo el foro jurídico venezolano. Bueno, que creo que es la mejor persona para conversar sobre un tema que nos interesa mucho, del tema del funcionamiento de los registros y notarías. Ese dolor de cabeza que enfrentamos cada vez que vamos a hacer alguna operación mercantil o civil, donde, digamos, tenemos que lidiar con organismos del Estado para validar documentos, publicitar documentos, legalizar documentos. Entonces, queremos conversar sobre, cómo están funcionando los registros y las notarías y cómo debería funcionar este tema en la Venezuela que nos merecemos. El Chino Jun, no requiere de mucha presentación, tiene varios posgrados en Europa, en Venezuela, sobre temas constitucionales, temas mercantiles, y además el Chino ha sido uno de los precursores en temas digitales en el mundo jurídico. La verdad que ha sido muy activo el Chino con sus programas en YouTube, con sus programas en Instagram. Después Chino nos dice dónde seguirte, porque es muy interesante todo lo que has venido haciendo en temas de tecnología, en temas de inteligencia artificial, en todos los nuevos retos del derecho. Pero bueno, entrando ya en el tema, Chino, lo primero que hay que preguntarnos, sobre todo a quienes nos escuchan que no son abogados, pero que muchas veces han tenido que lidiar con abogados para alguna operación comercial, es ¿por qué existen los registros y las notarías? ¿Cuál es la importancia de tener un registro y una notaría en un país? Gracias, Rafael, por esta invitación que me haces. De verdad que es un tema que yo creo que nos hemos divorciado de para qué sirven los registros de notaría. Porque pasa como el cuento de que repetimos y no sabemos por qué está allí. Entonces aplicamos o pretendemos aplicar una norma pero sin saber cuál es la razón. ¿Cuál es la razón de todo esto? Seguridad jurídica. Saber quién es el que está manifestando una voluntad de lo que sea y que quede de manera tal de que no pueda ser tergiversada. Ejemplo, si yo tengo un vehículo, yo te lo quiero vender a ti, tú quieres saber quién soy yo quiero saber quién eres tú, ese vehículo en efecto es ese y yo te lo vendo. ¿Qué pasa? Cuando tenemos un tercero, llamémoslo de buena fe oficial, que puede dar de alguna manera una fe de que yo soy yo, tú eres tú, esto fue lo que pagamos o estas fueron las condiciones, esa persona participa como, digamos, como referee, como veedor de buena fe de que eso está ocurrido así. Pero él no se puede sustituir en la voluntad de lo que estamos haciendo. Entonces eso es muy grave, muy grave, porque más adelante vamos a ver cómo esta tercera voluntad se convierte en si da permiso o no. En el dueño del tema. En el dueño del tema. Entonces, me llama mucho la atención porque resulta que esto que se llama, digamos, la certificación, la autenticidad de los otorgantes se ha convertido como un nuevo requisito de validez del negocio jurídico. Y eso lo que hace es que frena lo que es el dinamismo comercial que es necesario para que un país surja. Comprar, vender, hipotecar, liberar, etcétera. Además, perdona que te interrumpa, el registro te da informaciones adicionales, porque cuando uno va al registro, y por cierto, paga, y ya vamos a hablar de lo que se paga y cómo se paga, el Estado o ese ente nos está certificando que el vendedor es el dueño del inmueble. O sea, porque ahí consta la cadena titulativa de, por ejemplo, el apartamento, la casa, el terreno que estamos comprando. Bueno, ¿cómo yo saber que quien me está vendiendo o que el Chino Jun es el dueño de esa casa?
Bueno, si uno va al registro, ahí está la cadena titulativa desde que llegó Cristóbal Colón hasta acá. Bueno, mira, sí, el dueño anterior era quien te está vendiendo es el propietario, entonces el negocio queda seguro. Entonces, digamos, eso también justifica que haya un organismo del Estado que te cobre para que tú puedas vender o que esa transacción quede debidamente documentada en ese registro. Bueno, date cuenta cómo vamos a empezar a tener algunas tensiones y diferencias aquí. Uh-huh. No se justifica que haya un organismo del Estado. Correcto. Se justifica que haya una manera inequívoca de verificar eso que decimos tener, vender, etcétera. ¿Por qué lo decimos? Porque antes todas estas operaciones que corresponden a los registros y notarías las llevaba la iglesia, el clero. Tan es así que las partidas de nacimiento eran antes lo que eran las actas de bautismo. Luego, con la evolución, digamos, de la idea de norma, la asumen los estados. Pero el Estado no deja de ser algo también personas. Son funcionarios, somos personas y también somos corrompibles. No estamos hablando de la parte de dinero, sino corrompibles en cuanto a nos es imposible certificar algo con nuestras capacidades. Por eso es que ahorita tenemos el famoso blockchain, las famosas tecnologías que sí nos pueden dar de manera de certificación matemática. Estamos apuntando a que no hace falta que existan ni los registros ni las notarías. Por eso es que a lo mejor ya es más complejo que tratar de arreglar algo que per se ya está superado con nuevas tecnologías. Ahora, volviendo a la realidad, vemos que el choque viene en cuanto a la cultura, lo que entendemos por derechos de registro y notaría, que es la certificación. Que es decir, esta persona dice ser quien es y dice de la voluntad de tal cosa. Y quiero traer aquí unas reflexiones bien interesantes porque mi conexión con los derechos, digamos, de lo que tiene que ver con registro y notaría resulta que mi abuelo era el que hacía los encuadernamientos, los encuadernados de los registros y las notarías de Caracas, notaría primera, notaría segunda, luego Valencia, luego Maracaibo, porque antes, si tú y yo íbamos a vender, vamos a poner siempre ese caso de ejemplo, un inmueble, nos íbamos y lo escribíamos en un libro que estaba allí, y los escribientes lo que hacían era transcribían textualmente lo que está allí. ¿Qué pasa? ¿El mío es igual al tuyo? No, porque eran dos ejemplares. A medida que la tecnología va avanzando, ya tú tenías la fotocopia, el papel carbón, la impresora a color y ahora tenemos blockchain. Pero no, aquí nos empeñamos en quererlo hacer a la vieja usanza, pero utilizando a su vez las tecnologías. Por eso es que es importante tener claro cuál es la función de los registros de notaría y si se justifica en realidad que exista como hasta ahorita. Correcto. Teniendo nuevas tecnologías. Mira, tanta razón tienes, Roberto, y por eso creo que es muy interesante lo que tú estás diciendo, que por ejemplo en otros países los notarios no necesariamente son funcionarios públicos. En Estados Unidos, por ejemplo, un notario simple y llanamente tiene una certificación, pero puede ser cualquier persona, ni siquiera creo que tienes que ser abogado, simple y llanamente tienes que cumplir con unos requisitos y te dan esa autorización para que tú puedas notariar documento. Igualmente, cuando tú vas a vender un inmueble, por ejemplo, en los Estados Unidos, tú no vas a un registro. Es decir, tú vas a una agencia donde tú firmas ahí y ellos después se encargan de todo ese trámite todo ese trámite registral. Pero le quitas al ciudadano esa tarea de tener que ir a un ente público, tener que lidiar con tarifas y tal, y todo lo que vamos a hablar más adelante. Es decir, que tienes toda la razón. Perfectamente, esto no necesariamente tiene que estar monopolizado por el Estado. A pesar de que, por supuesto, la mayor justificación que pueden hacer los que defienden este sistema es, bueno, mira, es que si no lo hace el Estado, esto se puede prestar a una gran cantidad de fraudes, de simulaciones, donde entonces se va a ver perjudicado el más débil, entonces van a haber dobles o triples cadenas titulativas, una casa vendida 3 veces, etc. Entonces, bueno, viene toda esa argumentación que justifica, digamos, el tener un sistema registral o notarial serio, o lo que sea, aun cuando, por ejemplo, a mí me da mucha risa que estos órganos, porque los registros de la notaría están adscritos al SAREN, ¿no? Y ellos mismos no se tienen confianza. Por ejemplo, si tú vas a registrar una venta de un inmueble y llegas con un poder, por ejemplo, de una persona mayor, entonces el registrador te dice, no, yo necesito una fe de vida.
No quiero hacer una videollamada con el que te otorga. Pero bueno, mira, si aquí está, me otorgó un poder, ya esto es suficiente. No, o sea, no confían en sus propias instituciones. Entonces, ni siquiera el sistema notarial le está sirviendo porque cada vez más utilizan o buscan otros sistemas de comprobación a los legalmente establecidos. Entonces, tú llegas con un poder que incluso te lo pueden acabar de otorgar hace una semana y el registrador te dice, no, yo necesito llamar al vendedor. Pero mira, vale, quita. Es grave. Y nuevamente, a mí me gustaría que entendiéramos en qué consiste esa función, que es la de fe pública. Y la fe pública, si bien la pudiera dar o la daba antes una autoridad eclesiástica, luego una autoridad estatal, hoy en día la puede dar la certeza de las tecnologías. Entonces, no se justificaría siquiera que exista ni esa autoridad eclesiástica ni esa autoridad. Pero es que eso ya en abstracto. Pero es que el caso venezolano es un nivel adicional. Primero, y abiertamente, ustedes me conocen, yo soy fuerte, soy inquisitivo, no existe ni un solo registrador, ni un solo notario que esté ocupando esos cargos por cercanía política. Tuve oportunidad de hace 2 años de estar en la asociación, en el Congreso Mundial de Derecho de Registro de la Propiedad, y así lo dije. Hay personas que están ocupando cargos de registradores y de notarios que ni siquiera saben la diferencia entre un derecho real y un derecho personal. Es grave. Es totalmente primitivo, tribal y absolutamente paupérrimo el nivel de conocimiento que tiene esta gente. Creen que el derecho es seguir un pocotón de normas, mandatos y órdenes de las cuales desconocen cuál es la finalidad. Y por supuesto eso se abre a corrupción. Lo que necesita, digamos, cualquier sociedad es potenciar la circulación del tráfico comercial. Y comercial, el negocio jurídico en general, ¿no? Autorizaciones, ¿cómo se llama? Las sociedades mercantiles. Tan es así que está previsto que el único documento privado que tiene valor de público son los libros de accionistas. Son los libros ¿por qué? Porque el dinamismo comercial es el que es necesario para potenciar algunas sociedades. ¿Algunas? Todas nuestras sociedades. Aquí no. Aquí si yo te quiero comprar una compañía, es un lío. Si yo quiero comprar un vehículo, es un lío. Entonces, ¿cómo vamos a salir? Y eso tiene repercusiones en cómo se entiende la sociedad y por eso es que estamos de último lugar en Estado de Derecho. Sí. No, y fíjate, yo creo que uno de los aspectos para ir identificando los problemas y ya pasar a ¿qué es lo que tenemos que tener en la Venezuela que nos merecemos? Mira, pudiéramos en efecto estar aquí horas hablando de todos los problemas que tienen nuestros registros de notaría. Yo particularmente pienso, y quizás los que nos están escuchando que han pasado por esto, seguramente nos apoyarán. Primero, el tema de los tiempos, que a veces es desesperante. Tú vas a hacer un aumento de capital que te están pidiendo para poder obtener un crédito en el banco y tal. Bueno, a pesar de que puedes hacer los trámites online y tal, bueno, te tardas 3, 4, 5 meses en un simple aumento de capital. Entonces viene todo el tema de las habilitaciones, entonces ya entras en el tema de las gestorías y los famosos gestores y cómo resuelven los gestores y plata para allá, plata para acá. Otro de los temas gravísimos es, bueno, la discrecionalidad que tienen los registradores para digamos, determinar el monto del impuesto o del derecho de registro que tienes que pagar para una venta de un inmueble. Eso es lo más aberrante. Entras en una negociación donde básicamente tienes todas las de perder. El registrador te dice, no, mira, tienes que pagar $20,000. Pero ¿cómo es posible? ¿A cuenta de qué? ¿Cuánto vale este inmueble? No te dicen, no, eso es lo que arroja el sistema. Un sistema secreto que nadie sabe de dónde sale esa cuenta. Entonces uno termina, bueno, y al final termina y dice, bueno, pero si no quieres pagar 20,000, puedes pagar un poquito menos. Pero entonces, ¿cómo me entiendo yo? Y entra entonces todo ese foco de corrupción del que estamos tan hastiados en Venezuela. Y todos los que pasan por las notarías y los registros es exactamente lo mismo, un modus operandi generalizado que todos conocen, porque uno no puede creer que la gente en el gobierno nunca haya vendido un inmueble. No haya pasado, porque ellos saben que esto es así y pareciera que estuviera diseñado para que esto sea así. Está diseñado para eso. Entonces, digamos,
tenemos un sistema registral notarial arcaico, tecnológicamente, bueno, por el piso. Creo que las tecnologías no están ayudando. Cuando uno va a hacer, por ejemplo, esto, en materia mercantil, los registros mercantiles fueron los primeros que implementaron estos sistemas online y tal. Pero resulta que la tecnología, lejos de ayudarte, lo que hace es retrasarte. Como te digo, un aumento de capital, un acta de asamblea, que el comercio lo requiere de un día para otro, o de un espacios de una semana. Bueno, te llevas meses para poder obtener ese trámite, cuando lo lógico es que la tecnología te facilite las resultas del trámite. Entonces tenemos un sistema completamente arcaico. Ahorita se acaba de implementar con una nueva resolución los temas tecnológicos, ya no a los registros mercantiles, sino también a los registros civiles, que son los que hacen las operaciones, los registros civiles, y las notarías, que son los que hacen pues todas las tramitaciones de ventas de inmuebles, y las notarías, bueno, todo lo que tiene que ver con poderes, opciones de compraventa, legalizaciones, etcétera, etcétera. Entonces estamos empezando con el uso de esta tecnología, pero como ya empezamos, ya vamos mal, ya empezamos a ver los retrasos. Ya empezamos a ver cómo las cosas, lejos de facilitártela, te la están empeorando. Entonces, fíjate, tenemos un tema, o hemos identificado ya varios temas. Tenemos gente no capacitada en los cargos, sino que están ahí por relaciones políticas. Y esto ha sido, ojo, tradición en nuestro sistema. Esto no es de ahorita. Esos cargos de notarios y registradores tradicionalmente eran cargos de libre nombre o de confianza del ministro de Interior y Justicia de turno. Cambiaban el ministro y cambiaban a todos los registradores, los notarios, etcétera, etcétera. Cuando en muchos países es distinto. Es un cargo al que se accede por concurso, donde hay muy altísima demanda, son cargos bien remunerados, que ese es otro de los aspectos, que aquí pareciera que ser funcionario público es un castigo, porque con los sueldos que te dan, bueno, prácticamente te están invitando a que te corrompas, invitando a que te nutras de otros ingresos distintos a los sueldos. Entonces, tenemos gente no preparada, tenemos una tecnología desactualizada, tenemos un sistema que promueve la corrupción con altísimos poderes discrecionales para determinar las tasas o las tarifas que tienes que pagar, y por tanto, bueno, esto nos convierte en un sistema lento, caro, costoso, donde entra en juego pues todo el universo de gestorías y de trámites oscuros. Ahora, Francisco, Roberto, yo ahorita que Francisco, Roberto, por favor, el Chino vale. Mira, Chino, ¿cómo recuperamos o cómo hacemos para salir de este atavismo de materia de registro? Yo voy a empezar, para darte la palabra, con lo primero que dije. Bueno, lo primero que hay que hacer es buscar que los registradores y notarios no sean los amigos de un ministro o los amigos de un político, lo que sea, sino que se ganen ese puesto. O sea, tenemos que buscar los mecanismos para que los más capacitados sean los que estén allí, y para atraer a los más capacitados, por supuesto, tienes que darle un buen sueldo, tienes que darle unos buenos beneficios que inclusive pudieran estar atados a algunos resultados de las oficinas, bueno, más tramitaciones, más agilizaciones, o dependiendo de algunas fórmulas puedas tener mejor retribución económica. Yo creo que esa es la primera cosa que habría que hacer, acabar con este sistema del funcionario amigo, de la persona, la caja chica del político. Pero ¿qué más podemos hacer, Chino? Yo ni siquiera comparto eso que tú estás diciendo. Bueno. Primero, es necesario una voluntad distinta cuando lo podemos hacer nosotros mismos. Pongo como ejemplo, tú tienes duda de que el mensaje que yo te envié para coordinar venir para acá era yo, no era yo, tuvo que haber pasado por la autoridad postal y telegráfica. No, sin duda no. Okay. Claro, tú estás yendo un paso más allá, tú estás promoviendo, y es muy bueno eso, es decir, acabar con el monopolio estatal Entonces, a lo mejor, bueno, ese es el fin último, y para llegar allá tenemos que transitar. Entonces, para eso hay que empezar, si bien aquí nos están oyendo personas que no son abogados, pongamos como ejemplo, bueno, eso mismo, ¿qué es la labor notarial y registral? Es instrumental, es decir, es un camino para algo que sí es lo que necesitamos. Llámese
la negociación, llámese la representación, llámese la libertad de asociación para hacer una compañía. Es decir, esto es instrumental, es el vehículo para hacer otras cosas. Pero si para poder llegar a esa finalidad hay elementos más económicos, más transparentes, más viables y más seguros, ¿para qué irnos por la vía larga? No se justifica la existencia de un registrador. No se justifica la existencia de un notario. Cuando tú tienes sistemas de identidad real digital. Cuando tú tienes el famoso blockchain, que no vamos a entrar en esa parte. No se necesita, no se justifica. Entonces, meter el elemento que tenemos que arreglarlo, etcétera, es como decir mire, vamos a mantener el alumbrado de gas y vamos a comprarnos unos vehículos autónomos para que vayan a encender los mecheros de los faros de gas. Volvemos. Hay que atender la institución para la cual se creó este vehículo. ¿Cuál es? Mira, la de la compraventa. Si tú estás en España y me vas a vender un apartamento y me das un poder a mí, o para yo dárselo a alguien más, si te están llamando para que verifiques, ya va, no estás ejerciendo la representación, estás vendiendo directamente lo que no estás presencialmente aquí. Entonces date cuenta cómo nos hemos apartado de para qué era el poder. Eso era cuando no había posibilidad de que tú pudieras vender directamente desde allá. Entonces vemos, te quitas el poder porque lo estás haciendo tú directamente, lo que no estás es presencialmente aquí. Tema muy, muy grave es las desviaciones perversas que tenemos de los conceptos, el de las tasas y los impuestos. Mucha gente se le ha olvidado que antes tú pagabas eran 2 planillitas. Una es la tasa, es decir, por el servicio público, y la otra era por el negocio jurídico. Resulta que aquí se pervirtió de tal manera que lo unieron en un solo concepto, una sola planilla, pero es por la tasa. ¿Y qué era la tasa? 2 testigos, 4 folios, etcétera. Hasta los folios cambian, la impresión cambia, todo cambia. Lo que pasa es que lo han visto como un tubo de hacerse dinero. Y eso no es para hacer dinero, eso es para prestar servicio, por eso es una tasa. Tú puedes justificar que, bueno, digamos, bajo el sistema actual, no el que debemos tener, que tú hablas de un sistema con un desarrollo tecnológico mucho mayor, y yo creo que en efecto hacia allá hay que ir, no sé si directamente, pero hay que ir o directamente o al menos escalonadamente. Alguien te pudiera decir, bueno, mira, pero en el estado actual el registrador te está prestando un servicio porque, bueno, mira, él está certificando que el dueño es el verdadero propietario, está revisando la cadena titulativa y, bueno, por ese servicio tú tienes que pagar algo. No estoy de acuerdo con los montos que cobran. Dígame los registros mercantiles, tú vas a sacar una copia. Lo más caro son las copias, que a veces tienes que pagar $400 por un documento de 15, 20 páginas. Algo escandaloso. Entonces, digamos, y lo grave de estas tasas o de estas tarifas es su discrecionalidad. Yo creo que eso es muy fácil. Si nos mantenemos en el sistema donde todavía hay registros y notarías, antes de llegar a donde tú apuntas, Chino, bueno, yo creo que sí, podemos tener, si vamos a tener registro de notaría, lo que no podemos aceptar es que nos cobren la tasa que el registrador quiera. Pero es que no se justifica. Ojo, no hay ni tasa, ni impuesto, ni tarifa. Eso es coima y guiso. Absolutamente. Eso es costo cero. Eso es como imprimir, ¿te acuerdas cuando enviaban los estados de cuenta impresos de los bancos? Nada, tú te metes por internet y lo concediste. Eso ya existe. Cuando te hablan de la digitalización de los documentos, estás digitalizando el instrumento, el papel. Incluso, aquí nuevamente no estamos entre abogados, o sea, no estamos para una discusión directa entre abogados. Es que hasta el concepto de documento público y documento privado, que el público era el que venía, digamos, protocolizado. Y después inventaron una tretaíla de cosas, que si es público administrativo, etcétera. Esas categorías ya no existen. Y tratar de aferrarse a algo que no es un tema tecnológico. Ojo, porque la tecnología está. O sea, el tema es el cambio mental. Cómo entender de que eso que está allí, tú cuando te metes en tu cuenta de tu banco y tú ves que tienes 10 bolívares, tú sabes que tienes 10 bolívares. O sea, no tienes por qué tener una certificación, etcétera, o dónde está el bolívar en la fotico. Entender, es un tema cultural más allá de tecnológico. Y ni siquiera es un tema, cuando digo jurídico, legal, como producto político de los estados, que es una normativa. Es un tema cultural. Entender
Yo he tenido casos en los cuales la gente piensa que el título es el papel. No, el título es la condición de la cual tú eres o propietario o inquilino o poseedor de cualquier inmueble o cualquier bien. El papel hay que quitárselo, en el sentido de que entonces esta gente lo que piensa es mover papeles y sellos. Tenemos una mentalidad de sellocracia, 20 de papelito, funcionarios en el registro, 50 y una planilla. Y de repente la famosa planilla única bancaria es para ver quién se queda con más. Es grave. Y las cosas hay que decirlas por su nombre. Nada de eso ni funciona ni se justifica. Ni funciona ni se justifica. ¿Hace falta un cambio legislativo? No, en lo absoluto. Cuando hablan también la misma cosa del registro mercantil y el Código de Comercio, ¿es que acaso tuvimos que cambiar el Código de Comercio para utilizar la banca electrónica? ¿Es que acaso pasamos de la tarjeta de crédito del troquel a las cosas? No. La ley de notarías y de registro sí hay que cambiarla, digamos ahí, porque ahí es donde se establecen todas estas obligaciones y trámites y tal. Yo creo que si pasa por algún trámite, es que a lo mejor derogarla, ¿no? Correcto. Pero es más, volviendo, si mal no recuerdo, creo que fue la del 94. Lo que hay que decir es, mira, volvamos a la del 94, es mejor. Desde que eso salió de la Dirección de Registro de Notarías, mentira, 2006. De registro de notaría, yo tengo una presentación sobre eso, lo que ha venido es para los abajo, no ha servido para nada. Dirección de Registro de Notarías adscrita al ministerio. Cuando se creó el SAREN, fue un desastre completamente. Y tú pides hablar con cualquier registrador y cualquier notario o cualquier director de SAREN, es que no saben absolutamente nada, ni de derecho registral, ni derecho notarial, pero de nada, es que ni siquiera cultura general. Y a mí me da mucho dolor, porque yo sí conozco gente de muchos años que viene a trabajar en registro y notaría. ¿Dónde está la caja de ahorro? ¿Dónde está el sistema de pensiones que tenían ellos? Gente que se quemó las pestañas estudiando y tenían alguna aspiración de llegar a revisor, porque ganaban dinero, porque un porcentaje iba ahí, y los bloquean. Bueno, claro, ya hoy, bajo la lógica del sistema actual, ¿para qué vas a tener una caja de ahorro si lo que tienes es una mina de oro de corrupción ahí donde todos los días sacas miles y miles de dólares para repartir entre ellos? O sea, bajo el sistema... Estamos hablando del funcionario. Bajo el sistema actual es una maravilla esto de que estos cobros discrecionales y exagerados, y de ahí come un gentío, pues, pero digamos al margen de la ley, y bueno, a sacrificio del ciudadano. Pero fíjate. Vamos a enfocarnos en las soluciones. Porque Correcto. tú dices, mira, ¿qué está pasando aquí? Volvemos, nos quedamos aquí. Por eso es que el proyecto mío se llama Cultura y Pensamiento Jurídico, es poner una pausa y ver cada una de esas categorías de actos jurídicos que vemos cuáles son los que son llevados ante registros y notarías, cuáles en efecto se justifican como tales, porque ya están incluso hasta relevados por otras actuaciones reales, y cuáles en realidad necesitan una participación del Estado, vamos a decirlo, pues, a pesar de que yo soy muy resistente a eso, pero digamos para no ser tan brusco el cambio. Entonces, analizando cuáles son las distintas derechos fundamentales y libertades que están aquí. Libertad de asociación, expresamente lo dice la Constitución, que el Estado está obligado a hacerlo, o sea, el obligado en materia de registros civiles y registros mercantiles societarios, es una obligación. Y está fallando el Estado. O sea, si no lo vemos como obligación del Estado, sino como si fuese una carrera de obstáculos para nosotros, no vamos a salir de allí. Entonces es atender a la cultura jurídica de esas distintas instituciones y libertades, y luego ver cómo la participación del Estado, que nuevamente yo la rechazo, es para potenciarlas. Porque si no, vemos realidades como Colombia, Perú, Brasil, hasta Bolivia, tienen avances en materia registral y notarial, y nosotros estamos cada vez más abajo. Entonces, lo ideal, avanzar proponiendo cuáles son esas categorías que hay que atender. Y luego, mientras menos entre el derecho y el registral y notarial, mejor. No, entiendo perfectamente. Yo creo que, por ejemplo, visualizando que tú puedas tener, por ejemplo,
todas las obligaciones registrales de las empresas, todo lo que es los registros mercantiles, que tú lo puedes tener en una plataforma donde está el nombre de tu compañía y tú puedes acceder allí, inclusive tú puedes invitar a que terceros sigan ahí el desarrollo de tu compañía, donde ven ahí quiénes son los accionistas, quiénes han sido, tus balances, tus cosas. Es decir, perfectamente tú puedes crear un sistema tecnológico donde haya certeza de quiénes son los accionistas, de quiénes son, de los movimientos, de todo lo que te exige la ley que tú debes tener actualizado. Eso es perfectamente posible y yo creo que hacia allá hay que ir. Ahora, mientras tengas estos monstruos funcionando, yo creo que tienes que tratar en la medida de lo posible, como bien tú dices, de reducir al margen su participación, reducir los márgenes de discrecionalidad en el cobro de las cosas y sobre todo, combatir la corrupción. Y yo creo que para eso tampoco es muy difícil, el tema de combatir la corrupción. Por cierto, según Transparencia Internacional, estamos en el puesto 137 de 138 países. Es decir, somos el país más corrupto del mundo. Y esto lo sabe todo el mundo. Lo que no queremos es implementar las cosas para dejar esto a un lado, porque pareciera que el sistema se basa o se nutre de la corrupción. Pero fíjate, en todos estos temas de registros y notarías, una de las principales críticas que recogen los abogados y las personas que se ven, que son víctimas de todas estas arbitrariedades, es que no tienes alternativa. Y no tienes dónde denunciar una traba, por ejemplo, a una compraventa de un inmueble que quieres hacer. No, mira, es que le falta una coma al documento y sin esa coma no puedes. Entonces, o te ponen algunas otras condiciones que no están en ninguna ley o te cobran algo exagerado que no puedes pagar. Entonces, tú no, frente a esa exigencia, no tienes opción, porque tú dices, el registrador te dice, vaya, impugne esto, vaya al SAREN o vaya a los tribunales y tal, y vas a pasar 3, 4, 5 años peleando, probablemente vayas a perder, y mientras tanto el negocio jurídico se acabó. El vendedor del apartamento se lo vendió al otro que sí quiso pagar su coima o su cosa. Entonces, no tienes alternativas. Y una de las cosas que tenemos que pensar, aun mientras llegamos a ese estado de cosas que tú te imaginas donde no tengas que pasar por filtros de la administración pública, mientras llegamos a eso tenemos que tratar de buscar mecanismos que te den alternativas cuando un funcionario no está haciendo lo correcto. Mira, hay algo que es maravilloso, que es la sociedad civil global digital. Esto que estamos haciendo nosotros, hoy en día, que sale publicado y quien lo va a ver hoy, mañana, cuando lo tenga ahí guardado, tiene un efecto, créelo o no. Primero, en la formación de nuevos profesionales, que no puede ser que consideren que aprender derecho registral y notarial es aprenderse que son 30 líneas en la página anverso, 34 en el reverso, que si el sellito, eso no es derecho. Hay que atender a estas categorías. 2, sí hay que presentar los recursos que sean necesarios, incluso a sabiendas de que no van a ser resueltos. Y sabes que ponerlos en esta plataforma. Tú has visto como yo agarro y presento un recurso y digo aquí, y le digo abiertamente al director de SAREN que no sé su nombre, porque eso es otra cosa. Tratan de personalizar las cosas, ¿no? El registrador Pedro, la notaria María, etcétera. No. Ciudadano, director de registro, del servicio de registro de notaría, o el notario tal o cual. Esto debe hacerse público, porque no sé si te ha tocado en el ejercicio profesional, ¿cuántas personas deseosas de invertir en Venezuela cuando tú le explicas lo que tiene que hacer para montar una representación? Sí, por ahí hay unos índices mundiales o globales de doing business. Exacto, donde te dicen que Venezuela es uno de los países más complicados para iniciar un negocio o para abrir una compañía. Algo que te hacen, por ejemplo, aquí tú contratas unos servicios que por $500 te abren una LLC, una compañía de Delaware en 2 semanas, 3 semanas, sin ningún trato. No tienes que moverte de tu oficina. Es decir, son legislaciones que favorecen o facilitan la apertura de empresas, de negocios, para que la gente haga negocios en esas jurisdicciones. Aquí pareciera que lo que queremos es espantarlo. Y yo creo que eso es importante. Tenemos que reducir la cantidad de trámites. Absolutamente. Mira, el tema de las legalizaciones y las apostillas, tanta gente que está afuera, que requiere que mi título, que quiero revalidarlo,
Entonces tienes que pasar, bueno, primero sacar las copias y buscar las copias, y las copias carísimas. Después tienes que pagarle al gestor para que vaya y legalice. Que legalizar no es otra cosa que certificar que quien firmó el documento era funcionario para público. Que tú veas la perversión de todo esto. El convenio de La Haya es para suprimir el requisito de la legalización. Es decir, para los efectos de un documento en otro estado, en otra jurisdicción. Pero no, aquí una vez que se aprobó la Convención de La Haya sobre la apostilla, no. Mantiene la legalización, además la apostilla y algo que está previsto para disminuir la burocracia en materia de reconocimiento de documentos de un estado a otro, se convirtió en algo adicional. Así como adicional fue con lo de las huellas, así como adicionalmente ha sido con toda esta retaíla de cosas que están muchas haciendo. veces pretenden justificar esto. Bueno, agarran 2 o 3 casos. Bueno, es que por ahí apareció un tipo con 4 títulos de Harvard, 2 de Yale y no sé qué loma, graduado en la central y tal, y resulta que no estudió nada. Por eso es que es necesario legalizar. Entonces, bueno, yo creo que frente a ese tipo de cosas tú tienes que ejercer un poder punitivo, tienes que castigar a quien abusa del sistema, pero no puedes castigar al resto de los que no hacen la trampa, ¿no? Es como el chiste de quien suelta el sofá por la ventana porque en el sofá estaba la mujer siendo el infiel. Claro. Entonces volvemos, no estamos atendiendo a el meollo del asunto. Entonces en este momento es la claridad de sobre qué nos estamos refiriendo. Derecho societario, mira, la sociedad es el bien jurídico, el derecho a unirse, la libertad de asociación es el bien jurídico tutelado. Entonces, la interpretación debe ser pro la unión con vía, digamos, profesional o comercial, pero no la restricción. Entonces, vemos que es, primero, que todo es un animus de poder sacar el dinero por el dinero propio. ¿Ok? Entonces te dicen, bueno, pero es que no alcanzan las cosas, señores, porque el sistema está malo. Ahora, buenas noticias, porque nos podemos quedar aquí hablando, no horas, días, de lo mal que está todo esto. El caso de Estonia. Estonia es un estado que viene de un antecedente de comunismo muy, muy bravo y abrazando lo que es la tecnología, está de punta, de cabeza en lo que es la identidad digital. Tú con una identidad digital que sí hay elementos biométricos, sí hay elementos de teléfonos, etcétera, tú vas a poder votar, vas a poder tener tu récipe médico, vas a poder llevar tus notas, etcétera, y está en un digital. No se puede falsificar. Cuando la gente te dice, bueno, pero yo puedo modificar una foto digital. No. Tú lo que estás modificando allí o lo que estás viendo modificado es la representación de lo que es digital. Cuando hablamos de transformación digital y transformación digital en el derecho, no es utilizar las tecnologías para seguir haciendo lo que veníamos haciendo. Es entender de que hay un mundo digital. Las partidas de nacimiento. Tú cuando haces una partida de nacimiento, y si la tuvieras de verdad digital, y cuando la imprimes, eso es la representación analógica de lo que ya nació en digital. Ya hay muchas realidades digitales. Esa es la ventaja de esta transformación digital que viene. Lo que va a venir ahorita con voluntad política y entendiendo lo que significan los registros de notarías es transformación digital para acelerar el intercambio de personas, de bienes, de relaciones contractuales, cualquiera que sea. Y la tecnología existe. Eso es de la noche a la mañana. Digamos. El QR, o sea, hemos visto cómo el QR lo ponen desde menús de cualquier restaurante hasta como pretenden ponértelo en actos públicos, un acta de personalidad jurídica de una compañía, etcétera. Un QR es una cosa mágica. Lo que pasa es que la gente lo cree que es como si fuese un dibujito nada más. No. Lo que está detrás de la tecnología de los QR es bárbaro. Porque no te lo pueden cambiar. No te pueden agarrar y decir, mira, esta acta, le cambié la fecha, el nombre, los números que están allí y meten el mismo QR y te lo falsifico. No, porque eso ya viene con una traza, una detrás de la otra, y eso lo haces libremente. Eso se va generando. Entonces, es un tema cultural más que tecnológico y más que netamente jurídico. Pero las dos cosas, Chino, porque esa a lo mejor tú cuando te refieres a que esa tecnología existe, bueno, sí, existe en Estonia, en Estados Unidos, pero nosotros no la tenemos. O si la tenemos, no la tenemos completa, o no la tenemos lo suficientemente práctica. Pero mira, aprovecho ese tema porque otra de las cosas que sufre el ciudadano es que no hay interconexión entre los organismos públicos. Entonces, todos te piden, bueno, que si una partida de nacimiento, entonces tiene que, bueno,
porque como tú dices, la partida de nacimiento tiene que estar en una base de datos que pueda acceder, digamos, determinados órganos del Estado. No es que tú tengas que salir de uno para otro, para pedir este permiso aquí, este otro allá. Oye, una cosa que pueden ver perfectamente en digital con interconexiones entre los distintos entes públicos. En fin, que digamos, y aquí, bueno, por supuesto, llevas la partida de nacimiento y dices, no, tiene que ser con los últimos 6 meses. Bueno, pero es que aquí tenemos la ley de simplificación de trámites que no me obliga. No, vale, no, tiene que ser en 6 meses. Y punto. Entonces, como no tienes alternativas, terminas aceptando todas y cada una de las trabas. Y todos los días te ponen una distinta. ¿Cuánto? Todos los días. Ahorita, si tú eres un extranjero y quieres firmar un documento en notaría, tienes que pedirle un permiso al SAREN, porque tú como extranjero, entonces, mira, no, tú no puedes firmar así. Entonces tienes que ir al SAREN, pagar, por supuesto, con un gestor, con una cosa, para que te autoricen poder firmar un documento. Esa gente del SAREN no sabe de lo que están hablando. Eso es muy, muy grave, porque, y de verdad quiero hacer comentarios sobre el tema de los extranjeros. Eso es tan grave que se equipara a cuando digo una pena de muerte, eso atenta contra el derecho a la vida. Antes existía la pena de muerte civil y fue abolida. O sea, ¿cómo está la pena de muerte? La muerte civil. Mira, usted está civilmente muerto. Resulta que los extranjeros están civilmente muertos. Están sometidos a la voluntad de que para comprar, para vender, es más, personas que tienen años aquí, españoles, y son accionistas de una compañía, no pueden firmar. Bueno, pero ellos te lo van a responder, chino, no te preocupes, eso te cuesta $500. Bueno, ¿vale? Volvemos. Y ya está, tú pagas tus $500 y ya está, puedes firmar al día siguiente y tal. Y todo el sistema, insisto, montado bajo una estructura de corrupción, bajo una estructura de trámites y más trámites y más trámites. De ahí la importancia de estos contenidos, de no sentirse amarrados de manos para decir las cosas. Y hay, cuando digo proyectos, a mí me invitaron a formar parte de los profesores de un programa de la Universidad Central en la Facultad de Ciencias. A mí me adoptó de alguna manera la Facultad de Ciencias y la Escuela de Computación, y tenemos este curso que depende. Si tú eres estudiante de la Universidad Central, esos créditos te sirven para la maestría, la especialización que estés haciendo sobre blockchain y economía digital, porque la economía digital es este intercambio de conocimientos, de negocios, etcétera, y termina con unos proyectos que hacen los estudiantes, y la ventaja es que como es multidisciplinario, tienes el tema de identificación de documentos, otorgamientos, identidad digital, plataformas. Cuando digo que está, es que hay que visibilizarlo. ¿Por qué no se adopta? Porque le estás quitando el guiso y la coima a esta gente. Volvemos, esto está montado expresamente para guisar. Bueno, lo que hace falta en definitiva es voluntad política. Y aquí cuando hay voluntad política se logran las cosas. Mira, una de las cosas que hay que reconocer, por ejemplo, Mateo, eso es otro programa que tengo pendiente sobre el tema de la criminalidad. Aquí, digamos, en algún momento éramos el país más peligroso del mundo y resulta ser que los expertos en seguridad sabían que aquí habían 100.000 malandros y sabían dónde estaban y quiénes eran. Y lo que hacía falta era voluntad política. En un momento esa voluntad política nació y la verdad que hubo un paso trascendente hacia una Venezuela, una ciudad mucho más segura. Es decir, cuando se quieren hacer las cosas se pueden lograr. Yo creo que en este tema de los registros de las notarías tenemos que lograr la voluntad política para salir de este atavismo tecnológico y digamos estos atrasos deliberados para las operaciones cotidianas que tiene que hacer el ciudadano. En definitiva, lo que hay que hacer es la vida del ciudadano mucho más fácil. La tecnología está allí para eso. Utilicemos la tecnología para hacer las cosas más fáciles. Y mientras dependamos de funcionarios, bueno, entonces con reglas claras, con reglas preestablecidas y sobre todo con rendición de cuentas, que rindan cuenta de lo que están haciendo, del dinero que reciben, de los criterios que están aplicando. Ah, bueno, mira, es que el metro cuadrado en los Chaguaramos vale tanto. Bueno, ¿dónde está eso? ¿Quién lo determina? ¿Cómo podemos cambiar eso? Es decir, que nada tiene que ver con eso, porque si tú lo que estás pagando es el servicio, era 2 o 3 folios, 2 o 3 firmas, que tampoco procede. El costo es cero. Firmar un documento o cederte un documento de una casa, un carro, es el mismo costo de enviarte un SMS por WhatsApp. Así mismo te lo estoy diciendo. El costo de cambio de titularidad es cero. Debería ser cero. Es cero, bueno, el costo. Lo que pasa es que todo esto es
Esto es claro, guiso. te montaron todas unas Claro. estructuras carísimas, digamos, para justificar todo este sistema. Pero bueno, mira, la verdad, Chino, encantado de tenerte en el programa. Por supuesto, no podemos lograr sistematizar todos los cambios, sobre todo en las diferencias que pudiéramos encontrar entre hacerlo de una vez, como bien tú dices, mira, vamos a eliminar todo lo que es el sistema de registros y notarías y vamos de una vez a los temas tecnológicos, o si lo vamos a hacer de manera escalonada. Hay distintas fórmulas o vías de hacerlo, pero lo que no podemos justificar es lo que estamos viendo. Entonces yo creo, Chino, que hay que seguir postulando y promoviendo las soluciones. Y por eso en este programa de La Venezuela que nos merecemos, nos dedicamos a esto, a aportar las ideas para que nos digan, bueno, es que no ahí están, ahí las hemos presentado. Yo estoy seguro que tú esto lo has dicho muchas veces y lo vas a seguir diciendo, y yo creo que tú eres una persona muy importante para consultar en estos temas, y yo creo que hay que eliminar las excusas que no sabíamos, no queríamos, no podíamos, no, todo está allí. Es cuestión de voluntad política para poder pasar a la Venezuela que nos merecemos. Chino, ¿dónde pueden encontrarte, dónde te lee la gente que quiera seguirte en las redes? Pones cualquier buscador, Cultura Jurídica ORG. Cultura Jurídica ORG nació y se está desarrollando como un portal en el cual ponemos opiniones de todo esto, y las personales mías que como que han volado de manera independiente y han agarrado fuerza. En Instagram es rjunc y en Twitter hoy X Roberto Junc. La invitación es, mira, a que repensemos muchas de las ideas que tenemos en cuanto a lo que es el expediente digital, lo que es gestión documental, lo que son las categorías de la transformación digital, porque ahí están las herramientas. Se puede de la noche a la mañana adoptar estas tecnologías para hacer mucho más viable lo que es el intercambio de relaciones jurídicas, relaciones comerciales, y es lo que necesita el país. No hay otra solución que la de enfrentarlo de esta manera y no poniendo pañitos calientes. Muchas gracias, Chino. Bueno, y llegamos entonces al final de esta tertulia. Por supuesto, este programa ha sido posible gracias a la generosidad y profesionalismo de mi amigo Adrián Van Workum, quien nos apoya en todo el proceso de grabación y edición, y a la gente de Nats Publicidad. Recuerden, si les gustó este programa, háganoslo saber, por favor, y no se lo reserven solo para ustedes. Ayúdanos a difundir este proyecto, y si tienes alguna sugerencia sobre algún tema que debamos abordar, no dudes en comunicarte con nosotros a través de nuestra cuenta en Instagram, @laquenosmerecemos, o a través de nuestro correo electrónico, laquenosmerecemos@gmail.com.